Es un gusto saludarlos a todos y todas, bienvenidos. Estamos haciendo un live o un en vivo, como le dicen. Así que es un privilegio y un gusto. Estamos transmitiendo desde una ubicación secreta, celebrando el mes de la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida a usted, usted mamá, usted papá que nos escucha, y a usted shalomita activo o ex shalomita en la ciudad de Guatemala, Honduras, la hermosa ciudad de Zacapa y alrededor del mundo. Sabemos que están todos presentes, así que gracias por permitirnos estar ahora compartir este tiempo con ustedes. Les rogamos que si ustedes se sienten animados y sienten ganas puedan retransmitir este evento. Pueden utilizar las herramientas que Instagram nos ofrece. No estamos en Instagram, estamos en Instagram. Así que gracias por este tiempo. Estamos celebrando el mes de la Biblia y quisimos utilizar este tiempo para poder hablar algunas de las cosas maravillosas que hay y que han ocurrido a lo largo de la historia de la preservación del texto sagrado. Quiero por favor presentarles a el licenciado Carrillo, que está con nosotros. Antes le decíamos profe Tony, pero él ya me mandó una carta y me dijo: ya no soy más profe Tony, ahora soy el licenciado Carrillo. Estoy muy contento de poder compartir tiempo con Tony. Él es, por supuesto, ustedes saben que es exalumno y que ahora colabora con nosotros aquí en el Departamento de Educación Cristiana y como también colaborador en CBS. Así que es un privilegio contar hoy con la compañía de profe Tony celebrando el mes de la Biblia. No estaba esperando la presentación, estaba colocando la cámara. Él me dijo: ahí me presenta bien, quiero redoblantes y todo. No, ¿qué tal? Mucho gusto, que bueno saludarlos. Espero que estén muy bien y ya estén ahí. Qué bueno por estar conectados. Y hoy vamos, como decía el profe Iván, vamos a estar hablando de temas bien interesantes que nos recuerdan a nosotros la fidelidad de Dios al preservar su palabra. Entonces vamos a iniciar orando. Sí, por favor ora, porque siempre yo oro, entonces hoy te tocó orar. Bueno, oremos y ahí donde ustedes están, pues nos pueden acompañar en oración. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros a pesar de que muchas veces te fallamos, Señor. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra, nos das el privilegio de conocer tu palabra. Nos hemos dado cuenta, Señor, a través de la historia que tú, Señor, eres fiel con tu pueblo y has preservado tu palabra para que hoy, Señor, la podamos estudiar y a través de ella poderte conocer más. Te pedimos que tú, Señor, pues toques nuestro corazón, Señor, y nos enseñes cada día más a través de tu palabra a conocerte, Señor, y que nosotros disfrutemos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Gracias, Señor, por las personas que están sintonizando. Gracias, Padre, por todo tu amor y tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar acá. Queremos darte la bienvenida. Si no habías entrado, estamos en el primer live de formación bíblica. Nunca habíamos hecho esto, la verdad, así, ni mucho menos por Instagram. Así que estamos muy contentos. Qué buenísimo. Y por favor, si tienen ánimo y tienen la oportunidad, pueden compartir y retransmitir este evento. Gracias por su sintonía. Hemos venido hablando entonces sobre el mes de la Biblia. Agosto es el mes de la Biblia y a veces la verdad es que no le hemos puesto la galleta, no le hemos puesto el hombro a veces a esta fecha tan importante. Pero este año sí queríamos poner toda la carne en las brasas. Y la semana pasada estuve hablando sobre cómo los escribas copiaban el texto bíblico. A mis hijos yo les estuve explicando que no habían fotocopiadoras pequeños, no había ni láser ni de burbuja. Y entonces cuando Moisés o José decían: miren muchachos, copien esta onda, era literalmente que un chavo tenía que ir y copiar el texto. Muchas personas a lo largo del tiempo han dicho: ahí está, no salió bien, porque
más de alguien fue por molestar, lo cambió, o por error lo cambió, estornudó y se le fue, y la que era A se convirtió en C, y así fue como se perdió el texto bíblico. Y les estuve hablando que tenemos evidencia arqueológica que nos ofrece la certeza de que el mensaje bíblico se ha preservado. Quizás algunas cosas que quiero mencionar son que no hay un libro sagrado o histórico o poético que tenga tanta evidencia arqueológica, donde tengamos tantos fragmentos como la Biblia. No tenemos copias ni de la Ilíada, ni de la Odisea, ni de la República de Platón. No hay. Tenemos las cosas que escribieron otras personas, pero no tenemos ni siquiera una copia de esos libros. De la Biblia sí tenemos una gran cantidad de material arqueológico que sigue siendo recuperado hasta el día de hoy. Y nos quedamos entonces con la preservación del texto bíblico, cómo ellos fueron preservados. No me recuerdo si yo les logré contar la historia, pero se las voy a contar muy rápido, y es una cosa que nos compete muchísimo. Porque ustedes saben que el texto bíblico fue escrito en hebreo, pero el hebreo solo era hablado por el pueblo de Israel, nadie más hablaba hebreo, la verdad. Pues sabemos que hay algunos griegos que estudiaron la sabiduría hebrea. Los griegos desde mucho antes, desde el 600 antes de Cristo, ya sabían sobre la sabiduría griega y la referían y la estudiaban. Pero propiamente el hebreo no era una lengua popular, ¿verdad? Entonces era una lengua que era hablada solo por el pueblo de Israel. Entonces surgió el asunto de cómo pasó de ser una lengua, de un texto hebreo solamente el pueblo de Israel a ser conocida por las demás personas. Ok, oídos amigos, esto es un cuento, es una leyenda y es una verdad. Ahí mezclado está eso, ¿verdad? Iván, ¿de dónde te lo sacas? Hay una carta muy antigua, escrita más o menos en el 200 antes de Cristo. La carta es real, ¿verdad? No tenemos la carta, por supuesto, pero tenemos referencia a la carta. Y muchas personas dicen que no, que la carta es falsa. Pero lo cierto es que la carta sí se escribió. Y entonces de esa carta podemos, contar el resto de la historia. Había un rey que se llamaba Ptolomeo II. No sé si te interesa, pero es uno de los descendientes de Alejandro Magno, el guapo, el joven, el conquistador. Entonces Alejandro Magno fue conquistando todo el Mediterráneo y dejó a uno de sus hijos en Egipto. Pues varios años después, cientos de años después, ahí está uno de sus tataranietos, digamos, Ptolomeo II. Y era, por supuesto, gente que les gustaba mucho estudiar. No solamente eran guerreros, no solamente conquistaban, sino que también les gustaban las letras. Y como él tenía la misma herencia de su descendiente, de su ascendiente, de Alejandro Magno no solo le gustaba la guerra, sino también le gustaban los libros. Había sido alumno de Aristóteles, pues, entonces el tipo apreciaba la cultura. Y entonces él creó en Alejandría, Egipto, esa ciudad todavía existe. Si tenés dinero, te invito a que la vayas a ver. Ahí se creó la Biblioteca de Alejandría. Y entonces era la biblioteca más grande del mundo, el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo. Iván, ¿dónde está? Ya lo botaron. No lo vayas a buscar, ya se cayó. Pero 200 años antes de Jesús, más o menos. Y entonces él dijo, quiero tener la biblioteca más grande y la mejor biblioteca de todas. Quiero que estén todos los libros del mundo, de toda la sabiduría del mundo. Pero entonces se topó con que no estaban los libros de la sabiduría de los hebreos. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, 200 años antes de Jesús. Y entonces le dijo a su bibliotecólogo, mira, brother, no le dijo brother, pero mira, ¿dónde está el libro de los hebreos? Y entonces él le dice, es que están en hebreo, no están en griego. Nosotros hablamos griego, todo el mundo habla griego, porque era como el inglés de ese tiempo. Y entonces le dice, yo necesito que me hagas una traducción. Y entonces el rey Ptolomeo, manda una carta para Israel al sumo sacerdote. Le dice, estoy interesado en conocer tus libros sagrados. Quiero que mandes sabios que lo puedan traducir al griego. Se llamaba el griego koine. Es el griego,
no vulgar, pero el griego común, porque ese era el idioma internacional, era el inglés de aquel tiempo. Y entonces efectivamente el sumo sacerdote de Israel le manda 72 ancianos, literal, 72 viejitos. Entonces le manda, mandame unas copias, la leyenda dice, mandame copias, y lo que le mandó fue 72 viejitos. Entonces le dijo, muchachos, les pedí libros, no viejitos. Y entonces le dijo, no, es que ellos son los libros, se los saben de memoria. ¡Wow! No sabemos si se los sabían de memoria, quizás llevaban los rollos, la voz llevaban los rollos, pero lo cierto es que los manda a una isla, justamente donde estaba el faro, por cierto, dice la leyenda, y ahí se pasaron 70 días, 72 ancianos en 70 días, y entonces regresan con Ptolomeo y le dicen, terminamos, y le presenta la primera traducción del hebreo al griego koine, al griego común de la gente. Y entonces eso fue una cuestión sorprendente, porque entonces las demás personas podían agarrar el libro del Dios, de la inspiración, y ya no iba a decir en hebreo las palabras. ¿Para qué las vas a decir en hebreo si no te va a entender la gente? Las podían decir en su idioma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Y entonces así fue como se creó lo que conocemos como la traducción Septuaginta. Septuaginta quiere decir 70. Iván, pero dijiste que eran 72. Tal vez 72 suena muy feo, entonces lo dejaron en 70. Pero sabemos que eran 72 ancianos. Y te voy a decir una cosa antes de darle el tiempo a Tony. Ajá. Y él me dijo, mire, pero ahí me deja hablar. No, era una entrevista, es una entrevista. Entrevista. Si él es el que estudió eso, mis hijos. ¿Por qué es importante la Septuaginta? Quiero que me escuches. Porque luego 200 años después nace nuestro Señor Jesús, poderoso, hermoso, en sus palabras, en sus hechos. Y la gente del tiempo del Señor Jesús ya leían la Biblia, obviamente. Dios hizo la Biblia para que la gente la leyera, amigo. Pero ya habían personas alrededor del mundo, Turquía, Macedonia, que conocían la palabra de Dios no en hebreo sino en griego, porque la Septuaginta fue llevada a otros lugares, fragmentos, el Antiguo Testamento, por supuesto. Y cuando Jesús habla de la Biblia, nosotros vemos a Jesús hablando en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito, como les he dicho en la clase de Biblia a mis hijos, en griego. Y cuando él hace referencia y le preguntan, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? No cita el texto hebreo, cita el texto griego. ¿De cuál? De la Septuaginta, amigo. Esa versión fue muy importante porque ayudó a que la palabra de Dios se regara. Y era la que seguramente los discípulos de Jesús conocían. Era seguramente la que los discípulos de Jesús utilizaban para hacer su referencia. La Septuaginta, la versión de los 70. ¿70 qué? 70 días, 70 ancianos, aunque sabemos que eran 70 años. Y es curioso porque es una persona inconversa. Ptolomeo es una persona, no es San Ptolomeo, a vos, es una persona inconversa, pero Dios utilizó a este rey pagano para preservar su palabra y que el mundo la conociera. Y a partir de la Septuaginta empiezan a ocurrir muchas cosas, como la Vulgata latina, pero profe Tony, ayúdanos por favor. Sí. Es bien interesante y justamente lo que estábamos platicando anteriormente, cómo cómo, por decirlo así, esa inquietud por las traducciones de la Biblia para que todas las personas tuvieran acceso. Porque estábamos viendo del texto hebreo, pero en el texto hebreo no todas las personas tenían acceso, son un cierto grupo de personas. Y cuando es traducida, empieza como usted lo mencionaba, a leer más personas el texto. Y eso se va dando, ¿verdad? Se va dando. Igual fue en el caso cuando se tradujo al castellano o al español. Entonces, como decía el profe Iván, a partir de la Septuaginta vienen un montón de, bueno, no un montón, pero hay varios intentos por traducciones, por traducir la palabra de Dios. Y a través de todo eso, en todo ese proceso, nosotros podemos ver que Dios preserva su escritura,
Y pues ya hablando un poquito más para acá, ¿verdad? Ya después hablando un poquito a partir del siglo XV, nosotros podemos ver otro movimiento que se fue dando igual, ¿verdad? El movimiento por traducirlo al castellano, por traducir el griego, pero ahora al castellano, ¿verdad? Porque en ese siglo, bien interesante, pero cuando nosotros vamos a la historia, miramos que en el tiempo de Isabel y Fernando, la traducción de la Biblia al castellano estaba prohibido. Porque Isabel y Fernando, los reyes católicos, no mis hijos, no tus cuates de cuarto bachillerato. Sí, los reyes católicos. Ellos habían prohibido la traducción de la Biblia al castellano. Y era bien interesante porque en ese tiempo, en el siglo XV, solamente las personas letradas, solamente las personas que tenían cierto tipo de estudios, solamente las personas que conocían cierto idioma tenían acceso a la Biblia, pero las demás personas del país, del pueblo, no podían leer las escrituras. Y por eso muchas... Pero Tony, no se las leían en la iglesia. Pero a eso me iba. Por eso empiezan a salir un montón de corrientes un poco torcidas, porque las personas solo iban a escuchar, pero ellos no podían leer y no podían tener certeza de lo que les estaban leyendo. Y por eso despuésito de eso viene la reforma, porque a raíz de que las personas no tenían acceso a las escrituras, no podían conocer la verdad y empiezan a distorsionar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso empieza la lucha para que las personas, para que el pueblo, para que el panadero, para que el carpintero, para que el herrero pudiera tener las escrituras. Y te voy a decir una cosa, Shalomita, es una lucha descarada del enemigo, de nuestra alma, por evitar que las personas tengan acceso a la palabra de Dios. Y nunca fue esa la intención de Dios. Dios dijo: hagan una copia de este libro y que todo el mundo la oiga, léanla todos los días. Si tienen un rey, háganle una copia que se la lean, porque Dios lo que quería era que las personas tuvieran acceso a su palabra. Y mira, escuchame, es chistoso, es triste, es curioso, es irónico que las personas que estaban encargadas de la Biblia le dijeron a la gente: ustedes no, solo nosotros. Ustedes tienen que creer en nosotros. Y entonces surgió es curioso porque se utilizaba el griego en el tiempo del Señor Jesús, pero luego por la cuestión de la ascensión del Imperio Romano, o la caída a partir de más o menos el 400 y pico, puedes discutir, pero 400 después de Jesús, 450, algunas personas dicen 500, el Imperio Romano se rompe. Y eso no desaparece, es incorrecto decir que desaparece, se modifica. De hecho, permanece en el Imperio Bizantino, en Turquía. Pero el poder romano obliga al mundo, y especialmente a las personas académicas, a hablar latín, ¿verdad? Sí. Y entonces surge lo que conocemos como la Vulgata Latina, que fue una traducción del griego al latín. Chistoso, porque el latín era una lengua vulgar. ¿Por qué, profe Iván? Porque hablaban malas palabras. No, porque vulgar quiere decir del pueblo. Eso quiere decir el vulgo. Vulgo quiere decir pueblo, la gente corriente. Y entonces el latín era lo que las personas corrientes hablaban. Sin embargo, cuando cae el Imperio Romano, las personas académicas, los doctores y los licenciados dijeron: ya no es corriente latín, ahora es fino. Entonces lo que era vulgar antes ahora se volvió algo de élite y algo refinado. Entonces se tradujo la Biblia a el latín, y esa Biblia fue la que se tradujo al castellano. Esa fue la Biblia que se tradujo al castellano, pero fue la Biblia que la gente quiso esconder, que la gente quiso privar a las demás personas. No estaba permitido leer la Biblia en el idioma de la gente. Porque ahora el castellano era la lengua vulgar. Sí. Entonces era un texto sagrado, ¿y cómo lo ibas a leer en la
lengua vulgar del castellano, o en alemán, o en inglés. Esas son lenguas vulgares, son lenguas paganas. No la puede leer la Biblia en esos idiomas. Sí. Entonces, es bien interesante todo esto, pero siempre existió, ahora, pues gracias a Dios, nosotros tenemos acceso en la computadora, en el teléfono, tenemos Biblias y todos tres en la casa, pero... Y no las lees. Ajá, sí. Pero por un tiempo no fue así. Hubo muchas personas que sufrieron, que pagaron incluso con muerte el introducir la Biblia a ciertos lugares. ¿Quiénes perseguían la Biblia, Tony? ¿Qué personas eran? Propiamente era la Inquisición católica. Entonces, porque aquí entramos a un tema un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil porque miramos de que ellos querían tener el control de los pensamientos de las personas. O sea, algo que tal vez miramos ahora todavía, que distorsionaban las escrituras para sus propios beneficios en muchas ocasiones. Y si vos no conoces algo, yo te puedo explicar cómo es, pero si vos ya lo conoces, ya no te puedo yo decir cómo son las cosas. Y eso es difícil. Y aún ahora, bueno, todavía se sigue viendo eso. Y es triste porque ahora tenemos un acceso libre a las escrituras y a veces pues no la leemos y seguimos creyendo lo que nos dicen algunas personas sin nosotros conocer la verdad. Bueno, pero volviendo al tema o a la historia, nosotros ahora conocemos una de las versiones. ¿Qué versión utiliza usted? Yo utilizo traducción al lenguaje actual, mis hijos. Ustedes saben, TLA. Para mí, pero a veces cuando realmente en la clase de Biblia yo siempre les comparto. Reina Valera. Charanana, leche con pan, Reina Valera. Sí, Reina Valera 60. Reina Valera. Sí. Creo que todos cuando nos hablan de la Biblia siempre miramos Reina Valera. Yo creo que fue esa la primera que conocí, Reina Valera. Porque mi primera Biblia era con dibujitos, pero era Reina Valera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a Reina Valera, ya hubo un proceso enorme de muchos esfuerzos que empezaron, muchos esfuerzos por traducir la Biblia. ¿Quién fue uno de los primeros traductores que agarró la Vulgata latina en latín y la llevó ahí, intentó hacerlo a castellano? Fueron varios, pero como ese movimiento no solo se fue dando en España, sino que se fue dando en otras partes de Europa, porque venía justamente tomando fuerza también el movimiento de la Reforma, ¿verdad? Bueno, que posteriormente se mira, pero hubo un cambio ahí bien interesante, que a veces conectar todos los puntos es un poco complicado, pero se puede hablar, por ejemplo, sobre algunas influencias que sí... que fueron como algunos aspectos importantes o que aportaron a las traducciones de la Biblia o propiamente a la Reina Valera que hoy conocemos. Algunos de estos, y tal vez esto tiene un gran, bueno, algo importante que decir y tal vez nos mencione algo sobre, por ejemplo, Gutenberg y la imprenta. Entonces es algo que influyó bastante y que le gusta. No, por favor, no, quítenme el micrófono. Miren, mis hijos, les conté que no existían los libros. Si pudieras pasarme ese libro que está ahí. ¿Ese fue yo? Ese sí. Voy a botar todo aquí. No existía esto, pequeños. El papel no existía la tinta, no existía nada de eso, al menos no en escalas industriales. El papel es una invención china, pero sí sabemos, digamos, en qué momento lo hicieron. Es un material que se degrada, entonces la mayoría de rollos que se encuentran son de pergamino. La semana pasada les puse un video sobre cómo se hace el pergamino, que es en piel de animales. Así se mantuvo el negocio de las copias. Más adelante, con la creación del papel, pues ya se empezó a usar pero fue un problema porque era una cuestión monopolizada por China, y entonces se empezó a utilizar papel en los libros. Ya los empezaron a coser, se empezó a coser los legajos para que no se regaran, ¿no? Pero la copia seguía siendo
a mano, hecha por monjes. Los monjes iban copiando, ya te estoy hablando de, digamos, 1200, 1300 después de Jesús. Ya existían algunos prototipos de imprenta siempre en China. Los chinos pues, siempre han sido bien hábiles y ellos ya tenían algunas imprentas, digamos, como prototipos. Pero un señor que se llama Gutenberg, alemán, inventó lo que conocemos hoy como la imprenta de tipos móviles. Entonces vos, en vez de agarrar tu pluma y escribir universidad, podías agarrar las letras. Entonces las ponías en una cajita y ponías todas las letras de la universidad. Ya quedó, ¿verdad? Y le vamos a poner un espacio y entonces y eran unas letras que estaban como un sello. Entonces él podía hacer toda una hoja. Y en vez de ir letra por letra, palabra por palabra, le echaba un poco de tinta, la pegaba y la prensaba en papel, quitaba la hoja con los tipos y ya te quedaba la impresión, mijo. Eso fue una cuestión fantástica, porque entonces él podía hacer 100 de estas al día y mañana hacía las otras 100 y entonces ya se inventó la fotocopiadora. Un poco despacio, por supuesto, pero ya no era un señor que estaba gritando las letras letra por letra. Gutenberg, alemán, decidió hacer su primer libro. ¿Qué libro creen ustedes que escogió? Ajá, la Biblia. Era evangélico, el señor era cristiano y entonces él decidió hacer la Biblia y fue la Biblia el primer libro impreso, cosa preciosa que Dios hizo. Y entonces esa Biblia ¿y cuál imprimió? La Vulgata Latina, ¿verdad? La imprimió en latín. Esa Biblia fue la que utilizaron todo el mundo para traducir. Pero, ahí está el problema, vos estás viendo un texto en latín que fue sacado de griego, que fue sacado de hebreo, ¿va, brother? Y vos me decís, Iván, no puede ser, ahí se tuvo que haber perdido algo. Bueno, pero déjame decirte que hemos encontrado textos mucho más antiguos, mucho más atrás de Jesús, y hemos encontrado que son lo mismo. El libro del rollo de Isaías está en Israel. Cuando vos tengas dinero, anda a verlo y vas a decir, a ver si ese pelón me dijo la verdad. Ahí está puesto, hermano. Cientos de años antes de Jesús, escrito exactamente como vos lo tenés en tu teléfono. El que no lees nunca, ¿verdad? Sí. Hay otros personajes que podemos mencionar en el desarrollo de la Biblia Reina Valera. Está, por ejemplo, algunos personajes como Erasmo de Rotterdam. También está Juan de Valdés, pero hay algunos que sí quisiera mencionar bien. Y es, por ejemplo, Juan Pérez de Pineda. Y antes estábamos hablando un poquito de Juan Pérez de Pineda. ¿Cómo le decían? No, a él sí le decían Juan Pérez de Pineda. Al otro que llevó, él fue una de las personas que tradujo el Nuevo Testamento al castellano. Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda. Esto fue alrededor del año 1553. 1553. Entonces, su traducción se consideraba una de las mejores versiones en castellano. Y era metida de contrabando, introducida de contrabando a España por Julián Hernández. Y a él sí era el que le decían Juliancito. Porque según la historia era una persona pues, no tan alta y un poquito jorobada. Juliancito. Entonces, Julianillo, él tenía fervor porque las personas estuvieran leyendo las escrituras. Y creo que es alguien que terminó muerto, pero dice que terminó muerto cantando. Lo mataron. Sí, pero para que llegara a ese punto, para que llegara a ese punto, fíjense que es bien interesante porque este señor, Julianillo, introducía de contrabando el Nuevo Testamento en jarras de vino. Dice, España empezó a colocar como puestos de registro, ¿verdad? Puestos de registro en todas las entradas, en todos los ingresos, o donde había posibilidad de que ingresaran las personas.
habían puestos de registros y la policía o las personas que estaban ahí tenían la autoridad de sacarle sus cosas, de registrar sus bolsones, de registrar todo. Entonces, Juliancillo llevaba... ¿Pero qué estaban buscando, Tony? Ellos no querían permitir el ingreso de la traducción de la Biblia. Imagínate, no querían permitir el ingreso de la traducción de la Biblia. Puedes ingresar lo que sea, pero menos la traducción de la Biblia. Pero fíjense que fue bien interesante porque entonces Juliancillo, en recipientes para vino, que tenían un doble fondo, ahí ingresaba la traducción de la Biblia a España. Y España se preguntaba, incluso dice la historia de que incluso llegaron a pensar de que era un hecho diabólico, que se estaba multiplicando la traducción de la Biblia si tenían tan buena seguridad. Resulta de que después un herrero, si no estoy mal, fue el que traicionó a Juliancillo. Y pues lo mataron, pero él dice que al momento de morir hasta él ayudaba. Bueno, él nunca negó su fe y nunca negó lo que él había hecho. Incluso él cantaba y decía, había una canción que decía, vencidos, escuchen esto, vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Él eso iba cantando mientras lo mataban, en rechazo a lo que ellos estaban haciendo. Ahora te voy a explicar una cosa. Es interesante. Porque si es un libro, no le va a hacer daño a nadie. Porque no es un libro, mijo. Porque ¿qué dice el Señor? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de la opresión, libres de la ignorancia, libres de la tristeza, libres del engaño. Y entonces eso no le interesa a ningún rey. Para ellos es mejor si ignoramos. Para el enemigo de nuestras almas es mejor si usted ignora. Porque entonces usted es preso, porque entonces usted no sabe. Y por esa razón murió esta gente quemada, porque eran impulsados por el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios y que la gente fuera libre, para que la gente pudiera ver la verdad y que la verdad nos hiciera libres. Sí. Y es algo impactante porque nosotros decimos, bueno, ahora con qué facilidad vamos y conseguimos una Biblia. Pero sí hubieron sacrificios, hubieron muertes para que nosotros tuviéramos acceso a las escrituras. Bueno, continuando con él estuvo 3 años en la cárcel y luego murió cantando, murió feliz, nunca negó su fe. Él le llevaba las traducciones de Juan Pérez de Pineda a Ponce de León. Ponce de León también fracasó en el intento de distribución. Pero uno dice, bueno, entonces todos estos actuaron y no cumplieron su objetivo. Pero el plan de Dios es grande, el plan de Dios es perfecto y como Dios en cada proceso va preservando su palabra. ¿Por qué resulta o qué relación tiene este Juancillo o Juan? Este señor era de que donde escondía las Biblias era un convento de monjes y ahí encontramos a Casiodoro de Reina. Un convento de monjes. Un convento. Ahí era donde él escondía su mercancía de Biblia, su mercancía de traducciones, porque solamente era el Nuevo Testamento. Entonces ahí encontramos a Casiodoro de Reina y también miramos a Valera, pero ellos al principio, ahora nosotros conocemos la versión Reina Valera, pero al principio ellos no estaban trabajando juntos, ¿verdad? Al principio, pues, la intención de Casiodoro de Reina era traducir el Antiguo Testamento para unir la traducción de Juan Pérez de Pineda. Entonces, Casiodoro iba a traducir el Antiguo Testamento y Juan Pérez de Pineda, y también iba a utilizar la traducción de Juan Pérez de Pineda. Pasó mucho tiempo para que Casiodoro terminara su traducción, porque él fue perseguido y estuvo recorriendo varias partes de Europa. Quizás tenés que entender que Casiodoro de Reina era un monje. Él era un monje de la iglesia católico romana. Y cuando la iglesia se enteró de lo que él estaba haciendo, entonces le dijeron, ya no siga. Y entonces tuvo que huir
de la iglesia. Él huyó durante varios años por toda Europa, huyendo de la iglesia por estar traduciendo. Sí, y es bien interesante esto porque como algunas personas estaban dispuestas a ser perseguidas. Estaba leyendo un poco la historia. Él fue perseguido por 12 años, y iba moviéndose. Al final puso una fábrica de textiles y fue donde logró terminar su traducción del Antiguo Testamento. Entonces digo, bueno, ya estoy listo para unir mi traducción con la de Juan Pérez de Pineda. Resulta que cuando busca la traducción de Juan Pérez de Pineda, cuando querían unirlos, todo el material escrito por Juan Pérez de Pineda fue destruido. ¿Quién lo destruyó, Tony? La verdad. La Inquisición. Entonces, nosotros miramos que había bastante represalia para que las personas pudieran tener acceso a las escrituras. No fue algo fácil. Y luego de eso, él dijo, bueno, se perdió, pero yo tengo que seguir trabajando. Y él empezó a escribir o empezó a traducir el Antiguo Testamento. Como ya no estaba la de Juan Pérez de Pineda, dijo, bueno, yo lo tengo que hacer. Y ahí empezó, fue un trabajo bastante arduo. Y ahí nosotros, bueno, ahí la primera, si no estoy mal, fue llamada la Biblia del Oso. Biblia del Oso. La primera traducción de Casiodoro. Pero luego viene, y ahí es donde nosotros miramos a Valera, que él se siguió preparando. Él también tenía la intención de trabajar en esto y él se preparó en muy buenas universidades. Era uno de los mejores revisores, era uno de los mejores traductores. Y él, luego de un tiempo, pasó bastante tiempo, cuando él tuvo acceso o él vio la Biblia o la traducción que había escrito Casiodoro, y fue donde él dice, bueno, voy a aportar, no recuerdo 400 y algo de correcciones que había realizado, y ahí ya se vuelve una de las traducciones muy buenas, una de las traducciones ya completas de la Biblia que nosotros miramos ya con correcciones y muy fieles, y ahí es donde nace el nombre Reina Valera. La versión Reina Valera, que es la versión que todos tenemos. Esa versión ha sido revisada, creo que finalmente salió en 1600 algo. 1602. Pero esa versión, por supuesto, vos no la tenés, ¿verdad? Porque es español, ese castellano ya no lo entendemos. Entonces la han ido revisando a 1902, luego en 1960 es la más regular, pero hay revisión 1995 y otras. Ahora, ya vamos a terminar, creo que no tenemos tiempo. 8 menos 10. Ahora, te voy a decir una cosa, es interesante porque hablamos específicamente de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina nunca tuvo acceso a las copias de Moisés, ¿verdad? Por supuesto. Ellos nunca tuvieron acceso a los rollos en hebreo. Ellos tenían acceso a la Vulgata Latina, tenían acceso a la Septuaginta. Nunca tuvieron acceso a los rollos, a los manuscritos en hebreo. ¿Por qué? Porque eso era difícil. Quizás sí, pero muy probablemente no. Entonces mucha gente durante mucho tiempo ha dicho, ahí está. No solo lo hacían a mano, sino que cuando lo pasaron del hebreo al griego, ahí se tuvo que haber descompuesto. Y luego al latín, por favor. Se perdió, no te salió lo mismo. Ahí hay error. Y ese es el argumento que muchas personas tienen en contra de la Biblia. De que hubieron traducciones y no tuvieron acceso a los manuscritos originales y todo eso. Muchas personas creen que en la Biblia hay errores, pero hay evidencia que nos demuestra que la Biblia sigue siendo la palabra infalible, inerrante y todo suficiente. En 1942 o 3, unos beduinos, unos pastores árabes, lanzaron unas piedras en unas cuevas. Y al lanzar las piedras sonó a vasijas rotas. 1943 o 44. Bajan a las cuevas y resulta que hay efectivamente jarros
No uno ni dos, montones de jarros. Y adentro de los jarros, charananá, leche con pan, rollos. Rollos escritos antes de 500 años antes de Jesús, 100 años antes de Jesús. ¿Y con qué crees que están los rollos? Con inventarios, listas de gente que vivía ahí, pero también salmos, también el libro de Isaías. Y entonces cuando los encontraron, la gente dijo: ¡ajá! Hoy se van a dar cuenta que la Biblia está mala, porque la que ustedes tienen no es la que está ahí. Y entonces deshicieron el rollo y lo empezaron a leer, y resulta, mijo, y resulta, mija, que es la misma historia. La misma historia que se encontró en las jarras de cientos de años antes de Jesús es la misma historia que tú tenés en tu celular. Dios ha preservado su palabra. Y eso creo que nosotros nos tenemos que sentir agradecidos por eso, porque, como mencionaba, la Biblia es infalible, inerrante y todo suficiente. Como a través de tanto tiempo, sangre, fuego, guerras, Dios sigue preservando su escritura para que hoy nosotros la tengamos libremente en el celular, tengamos 3, 4 Biblias en nuestra casa. Creo que Dios ha sido fiel a su palabra y ha sido amoroso con nosotros, porque nos permite conocerlo a través de las escrituras. Nos permite hay algunos chistes, algunos memes que dicen: ay, Dios, háblame, y aparece también la Biblia ahí, y dice: aquí está. Entonces, yo creo firmemente que nosotros podemos acercarnos libremente a Dios, orar, y también podemos conocerlo a través de las escrituras, y eso es lo que celebramos este mes, ¿verdad? El mes de la Biblia, que podemos agradecerle a Dios porque podemos acercarnos a las escrituras, podemos leerlo, podemos estudiarlo, y la Biblia no solamente es un libro de reglas, sino que es la palabra de Dios, donde nosotros podemos conocer también datos históricos y podemos tener una riqueza cultural, una riqueza literaria, pero sobre todo eso es la palabra de Dios, sobre todo eso es la palabra de Dios con la cual nosotros podemos conocerlo. Queremos concluir invitándote a que nos acerquemos juntos a la palabra de Dios, porque transforma, porque cambia, porque libera, porque sana y porque salva. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por su sintonía. Les rogamos por favor que compartan este video en sus demás redes. Y gracias al licenciado Carlino, profe Tony, que estuvo hoy con nosotros. La próxima semana vamos a tener profe Tony va a estar exponiendo uno de los últimos episodios del mes de la Biblia. Así que por favor sintonícenos nuevamente el jueves a las 7 a.m. en nuestro canal de YouTube. Muy agradecidos y que la paz del Señor esté con ustedes.